Bueno, vamos a partir. Me parece que hay varios conectados, así que me presento. Mi nombre es Claudia. Yo soy originalmente de Santa Cruz y me vine a Santiago por motivos estudiantiles para entrar a la universidad cuando salí de cuarto medio. Yo soy dentista, trabajo como odontólogo general y ahora me encuentro estudiando la especialidad, que es la especialidad de los frenillos de ortodoncia. La estoy haciendo fuera del país, en Uruguay. Más adelante les voy a comentar por qué. Y hoy día vengo un poco a comentarles cómo ha sido mi experiencia y a entregarles información que quizás a mí me habría gustado conocer antes de haber tomado la decisión de estudiar esta carrera. Un segundo, perdón. Ahí sí. Ay. Ay, ¿por qué no quiere? Ahí sí. Ya, perdón. Bueno, en la etapa escolar, como les decía, yo soy de Santa Cruz, así que estudié allá, en el Colegio Santa Cruz de Unco. Les cuento que a mí me iba como bien en todas las áreas, entonces para mí fue bastante difícil decidir qué estudiar, porque no había ningún área en que me fuera mejor que otra. Pero sí me inclinaba mucho más por el área científica, me gustaba todo lo que era biología, todo lo que tenía que ver con el área de la salud, así que por ese lado me gustaba todas las carreras que tengan que ver con esa área, digamos, más que nada medicina, pero también me pasaba que me gustaba todo lo que era como trabajar con las manos. Me gustaba el ramo de artes plásticas en el colegio, de hacer maquetas, de dibujar, y por esa parte me gustaba todo lo que tiene que ver como con arquitectura. Entonces ahí me complicaba porque no encontraba una carrera que combinara las dos cosas, así que finalmente decidí por odontología, que era como básicamente el área de la salud más cosas con las manos. Así que si a alguno de ustedes les pasa algo parecido, yo creo que esta puede ser una buena elección. Bueno, ¿qué es la odontología? Aquí tenemos una definición, pero importante aclarar que la odontología no es solamente una carrera que tenga que ver con el área científica, sino que también se requiere de varias habilidades. Más que nada también saber tratar a la gente, que llega muchas veces con dolor, con molestia, y también hay que saber trabajar con equipos, entonces no solamente la parte científica. Para mí la odontología, la parte más importante es que tiene que ver con, como les decía, con que hay que tratar con la gente, y también la mayoría de las veces llegan con problemas como tienen que ver con la estética, que hoy en día está como súper, la gente se preocupa mucho de eso, y cuando solucionamos ese tipo de problemas, la gente queda bien agradecida. Entonces esa es la parte como más importante para mí de la odontología. Bueno, les cuento que yo estudié en la Universidad de los Andes. Esta carrera tiene una duración de 6 años. Eh, Importante saber que es una carrera bastante cara y al momento de elegir, fíjense bien, no sé, en algunas universidades, por lo menos en la mía, entregaban los materiales, que eso también entrega, o sea, aumenta mucho el costo, porque los materiales no son nada baratos. Entonces, a mí la universidad me entregaba todos los materiales. Igual después, cuando ya egresé, igual me los tuve que comprar, las cosas básicas, algunos aparatos, pero fue algo de lo que me tuve que preocupar después. Les cuento también que esta universidad a mí me ayudó con una beca que se llama beca socioeconómica, a la cual uno podía postular siempre y cuando entraras con un buen puntaje. Yo en ese tiempo di la PSU, postulé como con 730 aproximadamente, y ahí me entregaron esta beca. Y para poder como mantener la beca había que estar dentro de los mejores del curso. Así que eso también es algo importante que considerar, si es que la quieres mantener.
Bueno, ¿qué les puedo contar de la carrera? Es importante saber que combina tanto, como les decía yo, porque la elegí también, combina tanto la parte teórica como con la parte práctica. Así que importante que no solamente si es que te va bien en la parte teórica, vas a poder pasar los ramos, sino que si no tienes habilidades manuales, motricidad fina, también es una forma como de echarte los ramos. Entonces, importante que se vayan dando cuenta de eso al principio, porque ya después más adelante es como difícil desarrollar esta habilidad. Entonces no solamente tienen que enfocarse en estudiar harto para que les vaya bien en las pruebas, sino que si lo hacen, si es que en las pruebas prácticas les va mal, también es una opción para echarse los ramos. Y eso igual es bastante estresante. Bueno, como les comentaba, la carrera dura 6 años. Al principio se trabaja con fantomas, se llama, que son unos maniquíes en los que uno puede practicar. Después, al tercer año de universidad, ahí sí, ya, perdón, ahora sí. Como les decía, no sé qué habrá pasado, así que vamos a continuar. ¿Ahí sí me escuchan? Bueno, eh, les iba a comentar que en el tercer año de universidad es cuando ya partimos con pacientes. Así que es cuando ya te sientes como parte de la carrera, como más profesional, digamos. Importante saber que en esta universidad los pacientes los entregaba la universidad, pero sí, para tú poder pasar los ramos, tienes que ir como por metas, digamos. Tienes que hacer tantas caries, tantas prótesis, tantas tapaduras, etc. Entonces, si a ti te falta algo de eso, no puedes pasar el ramo. Por lo tanto, si no tienes paciente de eso, a veces te toca a ti conseguírtelo, lo que es bastante estresante, es difícil a veces, porque los tratamientos en la universidad no son gratis. Tienen que pagar la gente un costo que es bastante accesible, costo estudiante, podemos decirlo, pero a veces la gente no tiene dinero y si no tiene dinero para ir a la cita, tú perdiste tu cita con él y eso te va afectando porque vas perdiendo sesiones de clínica y eso significa que si no alcanzas a cumplir con tu meta, al final de año te puedes echar el ramo. Entonces, a mí por lo menos también me tocó pagarle un par de veces a pacientes para que fueran a las citas, porque si no iban, me significa perder un año de universidad. Entonces, son cosas que a veces no te dicen y que es importante que lo sepan. Que a veces también la gente no llega a su cita y te dan tantas sesiones de clínica y en esas sesiones es cuando tú tienes que cumplir las metas. Vamos bien, sí. Ya, eso. ¿Qué más? Bueno, ya con el mundo laboral, al principio es bastante difícil encontrar trabajo porque te piden experiencia y obviamente cuando estás recién egresado no hay nada de experiencia. Si quieres entrar a una clínica grande, te piden mínimo 2 años de experiencia y es como bien complicado. Hay mucha competencia, hoy en día hay bastantes dentistas, hay muchos dentistas y hay poca demanda. Entonces, o sea, hay mucha competencia y eso es como, se hace poco sobre la demanda, la oferta laboral que hay, digamos. Por lo tanto, yo les recomiendo, si es que van a entrar a esto, que empiecen a generar redes en la universidad, si pueden ir haciendo ayudantías con algún doctor, profesor que esté, no es malo, que vayan ampliando los contactos. Bueno, mi primer trabajo fue bastante malo porque como acá no te suelen dar contrato, te pagan, se llama honorarios, o por cantidad de pacientes que trates o por tratamiento en el fondo. Entonces mi primer trabajo fue súper lejos, no me pagaban en las fechas correspondientes, así que y yo tomé ese trabajo porque necesitaba experiencia por un lado, así que el mundo laboral igual es un poco complicado. Como les decía, no te suelen contratar. Si quieres contrato, por lo general es para trabajar en el servicio público, en el sistema público, y para entrar al sistema público, que es bastante bueno, es difícil, es muy difícil porque hay pocos cupos que abren cada cierto tiempo y llaman a concurso. Y hay mucha gente que quiere entrar, entonces es como muy complicado entrar al sistema público si quieres contrato. Es como casi últimamente en el último lugar en el que te van a contratar. Por lo tanto, no se suele ganar un sueldo fijo.
sino que esto es según cantidad de pacientes que tratas, según tratamiento que haces. Por lo tanto, tienes muy poca estabilidad laboral, porque no sabes cuánto vas a ganar a fin de mes o cuánto vas a ganar todos los meses, entonces no te puedes proyectar mucho. Por lo mismo también se suele trabajar en más de una clínica, o sea, por lo menos a mí me pasa que yo prefiero trabajar en más de una clínica porque, por ejemplo, si en un mes a una clínica no le fue muy bien, a la otra te ayuda a compensar que le fue mejor, digamos, que tuvo más pacientes que la otra. El horario suele ser flexible, es bastante flexible la verdad. Al no tener contrato, tú tienes opción, por ejemplo, si tienes que hacer algún trámite o algo por el estilo, tú puedes avisar con anticipación a la clínica. No todas te aceptan, pero puedes que sí, en que puedes bloquear la agenda y tú puedes ir a hacer tus trámites y eso es como algo como flexible, digamos. No es como que tengas que pedir permiso, si es que estás contratado, eso es como una ventaja, podemos decirlo así. Lo malo también es que por lo general nos toca trabajar en tiempos en que la gente puede ir al dentista. Por ejemplo, en las mañanas hay muy poca gente, entonces también solemos trabajar como hasta muy tarde. Así que si ustedes quieren tener vida social, es un poco difícil porque, no sé, los horarios como no son con contrato, no sé, yo salgo, por ejemplo, a las 8:30 de la noche, llego a mi casa a las 9:30, entonces eso también es algo como complicado. A veces me toca trabajar los sábados, pero si quieres que te vaya bien, es necesario hacerlo. Bueno, hay varias especialidades en las que uno se puede después como seguir estudiando, digamos. Yo decidí hacer una especialidad porque el mundo laboral como odontólogo general estaba muy difícil y como especialista te puede ir un poco mejor. Entonces, hay varias especialidades, como le decía, está implante, está periodoncia, endodoncia. Yo decidí la ortodoncia, que es lo que uno pone los frenillos, los brackets, y permite alinear los dientes. ¿Por qué me gustaba esta carrera, esta especialidad? Porque, bueno, yo trabajé un tiempo con un ortodoncista y vi que me gustaba mucho el área de la ortodoncia, así que por eso más que nada fui ayudante de ortodoncia, entonces entendía un poco del área. Las especialidades suelen durar entre 3 y 4 años. Es bastante complicado entrar, es bastante competitivo. Casi todos los odontólogos quieren ahora ser especialistas porque te va un poco mejor, así que hay que postular, hay que hacer cursos previos a veces, que eso también va como, es como difícil porque los diplomados tampoco son baratos y a veces te los piden para poder entrar a la especialidad, entonces son cosas que tienen que ir viendo. ¿Por qué yo decidí hacerlo en Uruguay? Porque la modalidad que tiene Uruguay a mí me era bastante cómoda, me permite trabajar, que es una semana al mes en la que yo tengo que viajar a Uruguay. Esto es por 4 años, en Chile dura 3 años, pero en Chile pasa que es una especialidad que abre cada 3 años eh, y son muy pocos cupos y hay cientos de postulantes, así que es como un poco complicado entrar. Y a mí me pasó que yo quería entrar ahora rápido, pronto, ya llevo 2 años estudiando esto, y lo bueno es que Uruguay tiene un convenio con Chile como para la validación del título, y en Chile esta carrera, o sea, esta especialidad es muy, muy, muy cara. Estamos hablando como 30 millones de pesos más o menos, es la más barata. Y además tienes poco tiempo para trabajar, o sea, como que no hay mucha forma de costearlo, digamos. Entonces a mí estudiarlo en Uruguay es un año más, pero me permite en el fondo costearlo y en cuanto a precios, entre pasajes, estadía y todo, andan como parecido. Pero lo bueno es que pude entrar como en el momento en que yo quería hacerlo, porque para poder entrar en Chile también necesitas estudiar previamente diplomados, muchos cursos que te piden, porque al haber tanta competencia, los postulantes ya tienen muchos cursos, entonces, y eso también aumenta los costos. Entonces, todas esas son las razones por las que yo tomé la decisión de irme a estudiar allá. Eso es básicamente. Bueno, como conclusión, en cuanto a la odontología, lo bueno es que la gente te agradece muchas veces en que lo ayudas porque llegan con dolor, lo que le decía de la estética, a mí me gusta mucho la estética, por eso también estoy estudiando ortodoncia, que tiene que ver mucho con la estética,
La gente es cuando van viendo los cambios, o cuando tú le haces una tapadura en los dientes de adelante, quedan felices porque tenían algo que era feo para ellos, que no les gustaba, entonces ayuda mucho con la autoestima de la gente, es como gratificante esa parte. Puedes trabajar independiente o en alguna empresa, y puedes manejar tu horario, lo que le decía de la flexibilidad. Pero también eso tiene una parte que no es muy buena, lo que les comentaba, que no es algo estable, no es algo fijo, hay mucha competencia. A mí lo que más me complica de esta carrera es que tiene muy poca estabilidad laboral. Y como les decía, que no todos los meses ganas lo mismo, entonces como que no te puedes proyectar mucho. Alta inversión de tiempo, y después si quieres que te vaya bien, como que hoy en día está como muy necesario, o sea, estoy hablando desde mi punto de vista obviamente, especializarte para que te vaya mejor, y eso también tienes que ir gastando más dinero y es como complicado. Y eso es básicamente. Espero que les haya gustado mi presentación y haberlos ayudado con dudas que hayan tenido. Ahora pueden hacer preguntas si quedaron con alguna duda. Bueno, acá me preguntan si es que la universidad es muy difícil cuando estudias. Mira, la verdad es que si te dedicas a estudiar no es complejo, porque la materia te la entregan, te dicen de dónde estudiar. eh, Esa parte no es tan complicada. A mí lo que me costó más, porque si te dedicas a estudiar, estás una semana entera así de frentón estudiando, lo vas a lograr. Yo creo que se puede lograr. A mí lo que me complicó más era el tema de lo que les decía, que no solamente estudiando vas a poder pasar, porque si te va mal en la práctica, es como, tienen el mismo peso, tanto práctico como teórico. Entonces, a mí eso fue lo que más me costó, la parte de motricidad fina, que hay que ser bien detallista, cuidadoso, no sé, a veces cavidades en que no te puedes pasar 1 milímetro, cosas así. Eso es lo que es más difícil, porque como complementar las dos cosas. Pero si tú estudias, no es tan complejo. Puedes lograrla en el fondo. No sé si me expliqué bien. ¿Cómo se puede? Bueno, otra pregunta que me hacen es cómo se puede desarrollar la motricidad fina. Como les decía, la motricidad fina la van viendo al principio, desde ya cuando empiecen a ver el tema de los fantomas, que es esto como cosas, aparatos o maniquís en los que uno trabaja, ahí ya tú vas viendo si es que sirves o no sirves para esto. Si les puedo dar un consejo, si es que tienen algún amigo dentista, de repente puede ser, a mí me faltó hacer eso, pero es como un consejo desde que ya salí de esto, que les ayude, que tenga la maquinita, ahí pueden ustedes como practicar más. En el fondo la práctica es lo que puede ayudarlos, como practicar porque se pueden comprar los dientes, entonces ahí pueden ustedes, si es que tienen algún amigo que les pueda ayudar. También en la universidad nosotros pedíamos que nos dejaran de repente algún tiempo practicar en estos fantomas, pedíamos como un horario en el que pudiéramos ir a practicar, pero no sé si eso lo pueden hacer en todas las universidades, pero es pura práctica. Y más que nada con amigos dentistas que tengan, o algún compañero que tenga alguna movida, por así decirlo, para ir a ver como el tema de la práctica, porque la universidad no siempre está abierta y tú tienes un tiempo en el que puedes, cuando tienes como el ramo de biomateriales se llama, es un tiempo nomás en el que puedes ir. Entonces, si puedes practicar por fuera, bacán. Me dicen, hola, el programa al que te fuiste, el de Uruguay, ¿era como una opción que te dio la universidad o tú la buscaste? No, no es una opción que me dio la universidad. Yo la busqué cuando ya me tocó tomar, o sea, ya tomar la decisión de si querer especializarme o no, que lo hice hace poco, o sea, hace 2 años. Yo me puse a averiguar qué otros convenios había, porque me pasaba que en Chile estaba súper complicado. Yo, de hecho, ya había hecho un diplomado en ortodoncia para poder, para poder ingresar a la universidad, pero al momento de postular me encontré que todos los otros postulantes ya tenían como 3 o 4 diplomados encima, y yo como competir contra eso me significaban 4 años más para ver si es que quedaba en una especialidad que abre cada 3 años,
y con pocos cupos, entonces yo decidí que no quería esperar más tiempo, y ahí me puse a buscar como convenios con el extranjero, y tenía un amigo que ya había hecho esto antes, lo llamé, le pregunté cómo era, y ahí por eso me metí en esto, pero no es una opción que te dé la universidad. A pesar de que yo creo que igual deben tener convenios con intercambios y cosas, pero en el pregrado. Pero no, lo busqué yo por mi parte. Me dicen, hola, ¿qué tanta diferencia hay entre estudiar en universidades privadas y tradicionales en relación a las prácticas, por ejemplo? Eh, la verdad es que no sé. ¿Qué tanta diferencia? Mm, no, ahí sí que no podría, no sé cómo es la universidad tradicional en cuanto a las prácticas, si es que tengan más práctica o menos práctica. Mi universidad tenía pruebas prácticas que eran como que valían lo mismo que lo teórico, pero no sé cómo serán las tradicionales. Te mentiría si te digo algo, la verdad es que, sorry. ¿Qué más dice? ¿Te das cuenta el primer año si puedes con esa carrera por la motricidad fina u otras habilidades que se necesiten? Eh, no, en el primer año difícil que se den cuenta porque mi universidad por lo menos no tenía el primer año práctica, era solo teórico. Esto partió en segundo, empezamos con biomateriales, que es un ramo en el que ya partes como con prácticas, haciendo cavidades. eh, Así que en el primer año no vas a poder, en el segundo de repente puede ser que te empieces a dar cuenta. Y en el tercero ya de frente partes con pacientes. Mi universidad partió en el segundo año con la práctica, ahí es cuando ya empiezas a ver si es que la motricidad fina va contigo. Pero como les digo, si ustedes pueden practicar por fuera de la universidad, sería bastante bueno. Yo, si lo hubiese hecho, me habría costado menos. En eso. Hoy en día está, bueno, me dicen la proporción trabajo-sueldo, ¿cómo es? Eh, Hoy en día, bueno, como les decía, mi primer trabajo no fue bueno, para nada, pero es que esto depende mucho de los pacientes que tengas, de los pacientes que vayan a la clínica. Entonces tú puedes trabajar en una clínica que a lo mejor tiene buena fachada, es bonita, pero no tiene pacientes, no sirve de nada. Eh, Proporción trabajo-sueldo. ¿Cómo lo puedo decir? A ver. Bueno, mi primer sueldo eran como de 400.000 pesos, pero en verdad no me pagaban el total porque la clínica como que era media extraña, estaba muy lejos, era en Maipú, esto bien, bien, bien lejos. Eh, pero más o menos era eso y yo trabajaba como 2, 3, 4 días, pero 4 días como de 9 de la mañana a 11 de la noche, porque como les digo, el horario acá es bien extraño, ¿no? Como que no son 8 horas diarias, sino que lo que tú puedas trabajar en el fondo, lo que la clínica te permita. Eh, Trabajos. Y eso, y ahora está bien difícil, pero te pagan un porcentaje de lo que la persona paga en la clínica. Entonces, como que es difícil decirlo porque si no, si estás en una clínica en la que le va mal, no te va a ir bien. Eso es básicamente. En la ortodoncia va mejor porque es algo que la gente paga mensual. Entonces ahí puedes tener más estabilidad y saber bien cómo te va a ir a fin de mes porque tienes tantos pacientes que tienen que ir a control. Pero como los tratamientos en general, las caries y esas cosas no son mensuales, sino que ya terminaste en un paciente, eran 5 caries, las terminaste y ese paciente ya no va a volver y está listo. Entonces es como difícil, es como el tema trabajo-sueldo, sino que depende mucho del paciente, mucho. Entonces si mientras más habilidades blandas tengan y más le caiga bien el paciente, mejor te va a ir. ¿Cuántos años en total me tomó estudiar? 6 años. La carrera dura 6 años y la especialidad que estoy haciendo yo ahora dura 4 años. En Chile esta especialidad dura 3 años y por lo general todas las especialidades duran entre 2 y 3 años en Chile.
Así que en el fondo son como 6, son como 10 años, 9 años, una cosa así. ¿Es muy caro para tener tu propia consulta? Es bastante caro. Sí, es muy caro. Tienen que considerar que hay que tener una clínica, que si arrendar la clínica de partida, tener un sillón. El sillón cuesta caro. O igual había ahora algunos chinos que de repente les podría, como para partir, de repente podría ser, pero los sillones, los materiales son caros, y yo creo que lo más difícil en tener una clínica, como les digo, esto es tener pacientes. Entonces, si hacen a lo mejor una buen marketing, buena publicidad, encontrar pacientes es difícil, porque ahora que está como, no sé si está como difícil, porque por ejemplo los grupones, cosas así que hay mucha competencia. Entonces, puedes tener tu propia clínica, te puede ir bien si tienes contactos, si tienes hartos amigos de repente. Yo tendría mi propia clínica, ahora que ya voy a hacer la especialidad, me gustaría tener mi propia clínica, sí. Pero ahora que ya llevo trabajando un tiempo, yo salí de la universidad hace como 5 o 6 años, 5 años, sí. Entonces ahora ya llevo trabajando un tiempo, aparte me pasa que yo no soy de Santiago, entonces todos mis contactos, mis amigos, mis familiares están en Santa Cruz. Entonces yo no pondré una clínica en Santiago porque aquí creo que me gustaría más como partir, porque uno parte trabajando, como tratando a los amigos, a los familiares, entonces yo pondría de repente una clínica, pero en Santa Cruz que tengo más contacto. ¿Cuánto dinero cuesta estudiar una especialidad al año aquí en Chile? Eh, al año aquí en Chile. Bueno, la más cara es ortodoncia, la de los frenillos, y esa es la que yo te podría como más o menos explicar, porque eso tuve que averiguarlo una vez que yo quería postular, y acá al año son 3 años, y la más barata cuesta 10 millones de pesos al año, sí, que porque el total son 30 millones de pesos, la más barata. La más cara, bueno, es como 40 millones de pesos, y en 3 años hay que dividir. Soy mala para la matemática. Y, eh, por ejemplo, periodoncia u otras especialidades creo que vale como 6 millones de pesos al año. Y son 3 años o 2 años. Es más barata. Como la mitad podría ser. Sí, por ahí. ¿Recomendarías la carrera? Miren, yo creo que esta carrera es muy vocacional. Si a ustedes les gusta mucho los dientes, les apasiona el tema de la estética, les gusta el área de la salud, la recomendaría, sí. Ahora, la parte laboral es bien complicada, pero por vocación yo sí la recomendaría. Pero ahora está bien difícil poder mantenerte con esta estabilidad laboral, hay mucha competencia, así que si quieren como por plata no lo hagan, porque ya está un poco bastante saturado. No es que les vaya a ir muy bien en esta carrera, no. A no ser que tengan hartos contactos, una clínica donde partir, que a mí también me faltó eso. Nadie de mi familia es dentista, entonces yo partí de 000. Entonces no tenía, porque siento que algunos de mis compañeros que sí tenían clínicas, papás dentistas, obviamente tienes donde partir y te puedes empezar a mover y es más fácil. Pero si no tienen contacto es complicado. A mí me costó harto. Como les digo, mi primer trabajo fue en Maipú, súper lejos para mí. Eh, y no sé, como que te negrean un poco, por así decirlo. No me pagaban cuando tenían que pagarme, y no me pasó solo a mí, sino que a varios de mis compañeros. Y yo salí de la carrera en un momento en que estaba bien todavía la carrera. Así que ahora, de hecho, los niños que están egresando ahora están más complicados. Eh, Así que si es por Lucas, no la recomiendo. En verdad, estoy en otra cosa si es por Lucas, pero si es por vocación, les gusta mucho, ahí sí, la recomendaría. Yo estuve 6 meses buscando trabajo, un trabajo que yo quería igual un trabajo como para partir bien, una clínica grande. Ahí me di cuenta que en verdad solo opción de partir en una clínica grande, trabajar bien, o sea, que te fuera bien, digamos, sino que había que partir como a las afueras de Santiago, moverse harto, no como al lado de mi casa, como yo hubiese querido,
Me demoré 6 meses en encontrar este primer trabajo que fue horrible, como les decía, a mí no me gustó porque todas estas cosas que les conté. Eh, pero lo tomé porque necesitaba experiencia. Entonces, para yo poder decir después, no, si tengo experiencia, trabajé en esta clínica, estuve como 4 meses en esa. Y entonces, al año puede haber sido que encontré una clínica como un poco mejor, igual lejos, pero ahí ya era mucho más estable y también eh, como que era más, ¿cómo decirlo? Me pagaban en el momento en que tenían que pagarme, como esas cosas eran bien, estaban bien. Un año más o menos, por ahí. Pero era una clínica en la que tenía jornadas, no todas las jornadas tomadas. Entonces así de a poquito te vas metiendo, después que encontré en otra clínica otras jornadas y así. Pero creo que un año me costó encontrar una clínica en la que como que me respetaran más, digamos. ¿Recomendarías ir a trabajar al extranjero? Eh, es como bien complicado esa parte porque hay que validar el título en la mayoría de los lugares, lo que yo he sabido. Por ejemplo, en Uruguay hay un convenio, pero Uruguay en cuanto a parte laboral tampoco está tan bien, digámoslo. Eh, Ir a trabajar al extranjero. La verdad es que yo, aparte de Uruguay, no sabría decir. Creo que España ahora tiene un convenio también con Chile. O sea, estoy como hablando de lo que he escuchado. La verdad es que no estoy muy segura, pero ir a trabajar al extranjero. Que yo les puedo comentar como de Uruguay. Uruguay no está tan bien en la parte laboral, allá los gente porque allá no hay clínicas grandes, no hay como acá Uno Salud, Vida Íntegra, esas cosas no existen allá. Entonces, para que te vaya bien allá, tienes que tener una clínica. Y Uruguay es súper caro. Y la gente, mis compañeros del posgrado, que les va bastante bien, pero porque ellos tuvieron una familia en la que les pudieron regalar una clínica, la mayoría de mis compañeros tienen una clínica, somos 20. Pero la mayoría tiene clínicas y por eso les va bien. Pero algunos compañeros de mi posgrado, incluso al principio cuando partimos, eran recién egresados y estaban trabajando de asistente dental. Así que a Uruguay yo no recomendaría que se fueran porque como está como complicado. Eh, Eso. Pero a otros lugares la verdad es que no sé. No sé cómo estará la parte odontológica en otros lados. ¿Más preguntas? Dice. Si no hay más preguntas, dice que terminamos ahora. ¿Cuál es el promedio de sueldo aproximadamente? Yo ahora estoy como más o menos ganando 800.000 pesos, por ahí, y trabajo de lunes a sábado. Pero obviamente una semana que no estoy acá y me muevo por muchas, muchas, muchas clínicas. Eso creo que es básicamente, no hay más preguntas. Bueno, niños, si quieren más preguntas, las pueden dejar en el muro de la charla. Espero que les haya servido todo lo que les comenté, algunas dudas por ahí que hayan tenido, que les haya servido lo que les dije. Saludos a todos.